Hola, hola a todos los televidentes que hoy, como siempre, se conectan con nosotros en su programa Los Sonidos de la Tierra, habitando el mundo a través del sonido. Recuerden que este es un espacio creado por la Corporación Cultural Nibran del Carmen de Iboral con el ánimo de que todos viajemos y recorramos geografías a través del sonido. Bueno, y les recordamos que en este recorrido que venimos haciendo desde este año hemos tenido la posibilidad ya de compartirles diferentes géneros, diferentes músicas, no solo del Carmen de Iboral, sino también de la región. Hemos tenido la posibilidad de conocer algo sobre la música vocal, elementos también de la música colombiana, de las músicas prehispánicas, y para hoy justamente tenemos un especial que nos va a acercar un poco al género denominado como jazz, y para eso tenemos pues un invitado del municipio de Río Negro. Él es Juan Carlos Corrales Giraldo, egresado de guitarra jazz y guitarra eléctrica de la Fundación Bellas Artes. Juan Carlos, bienvenido, y esperamos pues que la comunidad pueda disfrutar y conocer y acercarse a este género musical y a esta parte de la historia de la música. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Juan Carlos, ¿qué tal si empezamos contándole a la gente cómo inicias tú en el mundo musical y cómo entras, como digamos, a interesarte mucho más por el jazz? Bueno, yo inicio hace como unos 10 años en el municipio de Río Negro con el profesor, el maestro Carlos Franco, que aún hoy dirige la estudiantina de allá del municipio de Río Negro. Y me interesó al principio por la guitarra eléctrica, el rock, o sea, los guitarristas solistas como Steve Vai, este tipo de rock instrumental, y desde ahí me empiezo como a meter en cada vez más profundo en este tipo de música, y bueno, resulto descubriendo el jazz, que es lo que hoy en día pues me apasiona. Si pudiéramos hablar de pronto un poquito de la historia del jazz, ¿cierto? Como de pronto la influencia, de qué influencias tiene, qué ritmos tiene el jazz, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues el jazz, yo lo que descubrí después de un tiempo es que más que un género es una tecnología, es una manera de hacer música. Entonces, aunque nace en Estados Unidos, nace en New Orleans, viene de dos vertientes. Por un lado está como el blues es como el papá de todo ese movimiento, de los negros africanos esclavos que llegaban a las plantaciones de algodón, cantaban ahí mientras recogían el algodón, o sea, y tenían una manera muy particular, lo que llamamos hoy notas blues, de la escala y todo eso, ellos lo cantaban orgánicamente, nadie se los había enseñado. Entonces por eso digamos que es tan fuerte esa raíz negra y de los Estados Unidos. Y por el otro lado nace el ragtime, que el ragtime era, digamos, música clásica, entre comillas, todo estaba escrito y era para piano solo. Digamos que esas son las dos vertientes de la base. De ahí nace y se convierte sí en música, digamos, estadounidense de algún modo, y se va a Nueva York. Y Nueva York como se vuelve un epicentro donde llega todo el mundo, llega, o sea, a principios del siglo XX, Nueva York era de donde llegaba todo el que era importante, digamos. Entonces los músicos clásicos, Stravinsky o Debussy, toda esta gente de finales del siglo XIX, principios del XX, conoció esta música, y, o sea, todo el mundo al momento que la vio dijo, esto es algo realmente importante. Y de ahí hasta hoy cada vez ya dejó de ser música estadounidense y hay jazz colombiano, jazz aquí en Río Negro. ¿Podría uno decir que se universalizó casi como esta tendencia o esta corriente musical? Sí, porque lo que tiene de interesante es que te da una libertad de expresar tu manera de ver la música. O sea, hay que encontrar una forma de dominarla, y cuando tú dominas los elementos, lo que te da el jazz es que con esos elementos que has visto, los puedes poner a tu disposición para hacer la música que vos querés. No algo que está escrito, sino lo que vos tenés. Esa libertad es única. Bueno, Juan Carlos, en nuestro programa tenemos una sección que se llama Alfarería de Sonidos, en donde hacemos mucho énfasis, digamos, como en esa teoría musical. Está a cargo de Julián David Trujillo, entonces vamos a esta sección, Alfarería de Sonidos.
Básicamente esa es como la idea general del monocorte, un instrumento que tenía una sola cuerda y que permitía como jugar con este tipo de sonidos. Posteriormente los griegos, a través de esta experimentación, entonces al lograr la octava, es decir, lograron encontrar 7 sonidos más la octava, desde ahí ellos empezaron a crear lo que nosotros se conoce como los modos griegos, que es básicamente el pilar fundamental de las estructuras melódicas de la música de la actualidad, ¿cierto? De toda la música de Occidente que surgió posteriormente. Y básicamente ellos lograron encontrar los sonidos, los 7 sonidos más la octava, que sería por ejemplo desde este Do hasta este Do, y lograron separarlos, dándoles un nombre a cada nota, ¿cierto? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Los griegos, a partir de esta escala, ellos lo que hicieron fue empezar a transponer esta misma escala, es decir, utilizar los mismos sonidos, pero empezar la escala en una nota distinta. El primero que hicieron fue este, que se conoce como el modo jónico. Empieza la escala en Do. Luego lo que hicieron fue transponerlo, es decir, empezar la escala desde la segunda nota de la primera escala, podríamos decir, que es Re. Se conoce como el modo dórico. El tercer modo se conoce como el modo frigio, empezando en el tercer sonido de la escala. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Y así sucesivamente formaron todos los modos hasta llegar. Entonces básicamente el pilar de la estructura melódica que nosotros conocemos en cualquier tipo de música en la actualidad, digamos que tiene un arraigo en los modos que nosotros conocemos como los modos griegos. Voy a hacer un ejemplito aquí como corto, básicamente de cómo por ejemplo podrían utilizarse la escala musical y acompañarse con una melodía básica corta, por ejemplo. Utilizamos todas las notas de la escala musical y realmente lo que hacemos es poner una notica adicional en el bajo como acompañamiento. Sonaría así. Bueno, básicamente es como la idea general de la melodía, de dónde viene la idea de la melodía y básicamente cómo se construye la música a partir de la melodía. Entonces, digamos que hay mucha tela por cortar en este tema, pero digamos que queda una idea como concisa y un poco clara del tema de la melodía para la sección de hoy. Bueno, y regresamos a los sonidos de la tierra. Hoy nos acompaña Juan Carlos Corrales Giraldo del municipio de Río Negro con un especial pues alrededor del jazz y de toda esta corriente musical que hace parte de nuestra historia y de nuestra música también. Juan Carlos, queremos de alguna forma conocer cuáles como esos elementos que uno podría decir que diferencian el jazz de otras músicas, de otros géneros, y cómo una persona del común o alguien podría de alguna manera identificar qué es jazz o qué representa el jazz como tal. ¿Cuáles son esos elementos? Pues el jazz tiene varios elementos, como le dije, es como una tecnología también, entonces sí tiene cosas muy marcadas, como elementos muy marcados. Por ejemplo, el principal es definitivamente el fraseo, la forma de frasear, la forma de
de cómo explicárselo así fácil a la gente. Es como cuando hacen las melodías, tienen una forma muy específica de hacer esas melodías. O sea, cuando vos tocas un bambuco tenés ciertas melodías tocadas de cierta forma. En el jazz, ese fraseo es, o sea, si vos tenés el fraseo, tocas jazz, y si no tenés el fraseo, es lo más característico que hay. Otro de los aspectos es la riqueza armónica. Generalmente se usa mucho armonías de todo tipo, no solamente tonal, también se usan los modos, se usa tonal, se usan aproximaciones cromáticas, o sea, un montón de cosas que hacen que sea muy rico armónicamente. Por eso muchas veces al oyente normal por ahí a veces lo aburre, porque tiene tantas cosas que vos no alcanzas a captarlas de una. Eso también es importante, pues, como tomarse el tiempo de escucharla de verdad, sentarse y escuchar lo que hay. Es la única manera, como digamos, de enamorarse de música como esa. Y un tercer elemento es lo que le dije ahorita sobre el blues. El blues siempre está presente en el jazz. O sea, las escalas blues, las notas blues, ese tipo de melodías son inconfundibles cuando se escucha. Y de pronto hay otro elemento que uno normalmente escucha que es muy particular del género y tiene que ver como con la improvisación. Contémosle de pronto a la comunidad qué es improvisar y en el jazz de alguna manera cómo es que se vive eso, que también creo que es otro de los elementos muy fuertes como dentro de esta corriente. Improvisar es prácticamente jazz, improvisar es lo mismo, o sea, se puede decir. Lo que pasa en el jazz es que la improvisación es donde usted demuestra, digamos, lo que sabe, de alguna forma. Improvisar es sobre alguna base dada, ya sea rítmica o armónica, usar esos elementos para hacer melodías sobre eso. O sobre una base rítmica dada, usar elementos armónicos tuyos propios que salen ahí, en el momento. No están escritos en ninguna parte, ¿sí? Obviamente eso, improvisar, requiere, digamos, cierto estudio. Mucha gente, por ejemplo, dice que improvisar no es realmente improvisar, porque tú realmente eso no es que lo estés tocando ahí por primera vez. Realmente, cuando uno improvisa, eso lo tuvo que haber tocado antes, lo tuvo que haber escuchado antes, ¿sí? O sea, realmente vos no te estás inventando nada nuevo ahí, ¿sí? Pues hay gente que lo dice así. Aunque hay otra gente que dice que llegado el punto en que hay improvisadores tan elevados que llegan al punto en que sí, o sea, están en otro mundo y están tocando algo que nunca habían visto. Juan Carlos, como músico también te has embarcado en la idea de componer. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sobre todo en el jazz, cuando se habla también de una improvisación, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese proceso del componer en este género musical? Bueno, pues componer en el jazz, muchas veces lo que se hace es que tú tienes tantas influencias y has tocado tantos estándares, eso se les llama estándar. Estándar es como las guías que hay de partituras sobre las que vos tocas tu propia forma de hacer la canción. Muchas veces lo que hacían los grandes músicos de jazz es que cogían un estándar de estos y sobre los cambios, o sea, los cambios armónicos, hacían melodías nuevas. Entonces, más o menos eso también es lo que uno hace, digamos, toma ciertos colores, ciertos modos y los mete sobre temas que ya hay o coge progresiones que le parecen buenas y sobre ellas, digamos, crea con diferentes escalas. La cuestión más que digamos, hacer algo nuevo, porque realmente hoy en día hacer algo nuevo, digamos, que nadie haya visto, es demasiado difícil. Lo que uno puede hacer es plasmar lo que uno siente, lo que uno quiere decir, plasmarlo pues como en una composición propia, que al final de cuentas es hacer una melodía diferente, un cambio, un acorde diferente que dé el color que uno quiere. A veces se dice que es como pintando. Tú tienes los elementos y los elementos son como la paleta de colores y simplemente en vas a meter ciertos colores, vas a combinar ciertos colores para que te dé otros. Es más o menos algo así. Bueno, y para que conozcamos y nos acerquemos un poco más
sobre lo que estamos hablando. Vamos a escuchar en la sección Territorio Sonoro justamente algo de la música que hace Juan Carlos Corrales en el especial de jazz en los Sonidos de la Tierra. Bueno, regresamos de nuestra sección Territorio Sonoro. Acabamos de escuchar y de ver a nuestro invitado del día de hoy, que es Juan Carlos Corrales, en este especial de jazz. Juan Carlos, contémosle entonces a la gente, en el jazz, ¿de qué formatos podríamos hablar? ¿Cuáles son los formatos que se manejan en este género? Bueno, hoy en día digamos que esa libertad de la que les hablé pues hace que se pueda ver en cualquier instrumento, ya en un violín o en lo que sea. Pero digamos que tradicionalmente empieza con la guitarra. Digamos, la guitarra ha sido de lo más tradicional, y la voz, obviamente, como en casi todos los géneros, la voz es fundamental. Entonces la voz y la guitarra al principio, luego se une la percusión, y luego algo que es muy representativo, que yo creo que todo el mundo asocia a esa música, es los instrumentos de viento. Los más famosos son los cuartetos y los quintetos de Miles Davis, por ejemplo, que traían trompeta, Miles Davis pues en la trompeta y John Coltrane en el saxofón, por ejemplo. Entonces trompeta y saxofón, batería, bajo o contrabajo. Muchas veces no se usaba el bajo eléctrico, sino el contrabajo, y el piano. Digamos que eso ha sido como el cuarteto, el quinteto. Hubo una época en el jazz en que fue la época del swing, por ahí en los 30, donde el formato más importante era la Big Band. Era un momento como de abundancia, entonces en todos los lugares había una Big Band y había para pagarle a todo el mundo. Digamos que ahí, en esas Big Bands, los jóvenes aprendieron, jóvenes como Charlie Parker o Miles Davis tocaban, ahí fue que aprendieron.
Entonces el formato era una big band que trae trombones, trompetas, traía clarinete, guitarra, piano, batería, o sea, un grupo inmenso. Después de eso llega una parte donde después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya no había plata, entonces pasan drásticamente de una big band a tríos. Era solo batería, bajo y saxofón, o batería, bajo, trompeta, así era. Cabe acotar ahí que la época del swing fue tan grande que inclusive gente como Lucho Bermúdez llegó y vio eso y la trajo aquí. Y lo que vemos ahí, pues lo que vimos en su momento con las orquestas de Lucho Bermúdez, de toda esta gente, es influenciado de las big bands de jazz de Norteamérica. Bueno, y justamente ahí hay de alguna manera una forma como se introduce el jazz en Colombia. Y bueno, ¿cómo podríamos hablar también del género, de esta corriente musical en el territorio del Oriente Antioquia? ¿Cree usted que hay de alguna manera grupos que tengan esa influencia? ¿Hay propuestas que se estén desarrollando alrededor del jazz? ¿Cómo podríamos poner un contexto regional y local desde el jazz? Bueno, pues el jazz aún es como música joven, no es como la música clásica que lleva muchísimos años, esto apenas lleva un siglo. Y entonces, digamos, en Colombia como tal sí se ha visto bastante. Por ejemplo, un disco que vale la pena recomendar es Travesías de Antonio Arnedo. Ese disco es una maravilla. Antonio Arnedo hace cumbias con jazz y hace clarinete solo con jazz. No, pues eso es jazz colombiano. Y digamos que eso influencia mucho ya a las regiones. Acá en el Oriente, digamos que apenas como que está empezando a despegar, porque realmente ya se hace en Medellín. Sí, hay ya gente que lleva estudiando. Hay festivales que también. ha ido, hay festivales. Hay gente que ha ido a estudiar con los grandes maestros del jazz y ha vuelto, entonces tienen ya como ese conocimiento para compartir. En el Oriente apenas está como despegando. Sí, yo, por ejemplo, cuando llegué, todavía es difícil conseguir músicos que toquen jazz bien, porque esa es la cosa, o sea, muchas veces la gente confunde la libertad por tocar como sea, y realmente hay que estudiarlo. Juan Carlos, de pronto para la gente que esté interesada precisamente como en hacer mucho énfasis en el jazz, ¿a dónde los enviarías tú? ¿Qué lugar o qué academia recomendarías? Bueno, pues aquí la idea es como empezar, por ejemplo, tenemos este lugar en Alfarería de Sonidos. Pueden ponerse en contacto con los muchachos de Nibran o de la corporación, porque ahí digamos que la idea es iniciar, que se inscriban ahí, que averigüen ahí, que ahí la idea es como impartir clases de esto. Y digamos que lo interesante es que puede ser intermedio, avanzado o apenas que vaya a iniciar, se puede meter por ahí, porque lo que al jazz es eso, es muy permeable. Cuando tú tienes una escuela de jazz, puedes meterte a casi cualquier género. Sí, de cierta forma el jazz te da esa ventaja, no como un rockero que si se va a meter al jazz pues le tocaría estudiar más. O sea, en cambio si usted estudia jazz pues es más fácil meterse a los otros géneros. Entonces Alfarería de Sonidos, por ejemplo, es una, o en Río Negro. En Río Negro también, por ejemplo, está Acústica Musical, o está Alegro en San Antonio de Pereira. Son como lugares donde yo también personalmente diseñé un programa que les puede interesar, pueden pasar, preguntar, o si quieren hablar, ahí podemos conversar sobre el tema si están interesados. Bueno, entonces ya saben, todas las personas que estén interesadas. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Esperamos que ustedes también hayan viajado con nosotros por la geografía, hayan conocido un poquito más de los sonidos del jazz. Esto fue todo por hoy en Los Sonidos de la Tierra. Recuerden que están con nosotros los miércoles a las 6:30 y los domingos a las 2 de la tarde. Bueno, recuerden también escribirnos al correo nibranmusicasdelmundo@gmail.com o a través de nuestras redes para que nos compartan sus apreciaciones, sugerencias, y de igual forma la invitación abierta a todos los grupos del Carmen y del Oriente y de Medellín también y de otras ciudades a que de alguna forma se apropien de este espacio, Los Sonidos de la Tierra, un espacio creado
para músicos, comunidad y para generar justamente un conocimiento, un acercamiento y una apreciación de la música y de las músicas del mundo. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión. Thank you.